El precio de la mentira. Una lección de integridad y santidad. La historia de Ananías y Zafira relata en Hechos 5 del 1 al 11 un mensaje poderoso. Es un recordatorio de cómo Dios valora la santidad, la integridad y la verdad. Y hoy lo vamos a estudiar. Sin embargo, para comprender plenamente el contexto de este pasaje, es importante conocer cómo funcionaba la iglesia primitiva y el extraordinario mover de Dios en aquellos días. Después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés la iglesia experimentó un crecimiento explosivo. Se recuerdan que en videos anteriores les hablaba de que todos o muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Miles de personas se convirtieron a través de este hecho al escuchar el mensaje de la salvación predicado por los apóstoles. La evidencia del poder de Dios no se podía negar. Se realizaban innumerables milagros, como sanidades, liberaciones y señales sobrenaturales. Esto no solo atraía a más personas al Evangelio, sino que también unía a los creyentes en una comunidad caracterizada por el amor, la fe y la generosidad. En esta comunidad, los creyentes vivían con un profundo sentido de unidad, compartiendo sus bienes y recursos para que nadie ni nadie tuviera necesidad. Hechos 4 del 32 al 35 describe cómo todos los creyentes eran de un solo corazón y una sola alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que lo tenían todo en común. El que más tenía ayudaba al que menos tenía. Es importante aclarar que esta práctica no era una imposición, sino que era un acto voluntario de amor y generosidad que salía del corazón de cada uno de ellos. Nadie los tenía obligados a vender sus propiedades o a entregar su dinero. Cada uno daba conforme a su corazón y a su capacidad, motivado por la gratitud y el deseo de ayudar a los demás. Un ejemplo destacado de esta generosidad es el de Bernabé, quien vendió un terreno y entregó el dinero a los apóstoles para que fuera distribuido entre los más necesitados. Este tipo de acciones reflejaba el impacto del Evangelio en los corazones de las personas quienes reconocían que todo lo que tenían pertenece a Dios. Sin embargo, no todos compartían esta actitud de sinceridad como se ve en la historia de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira era una pareja que también vendió una propiedad con la intención de donar parte del dinero a la iglesia. Pero en lugar de ser transparentes acerca de su contribución, decidieron quedarse con una parte de ese dinero y presentar el resto que estaban entregando como si fuera la totalidad de lo que habían vendido. Es crucial notar que el problema no fue que se quedaran con una parte del dinero, ya que era suyo, y tenían total libertad de decidir qué hacer con él. El problema o el pecado estuvo en mentir, tanto al Espíritu Santo como a la comunidad, aparentando una generosidad que no era real, ya que ellos presentaron el dinero alegando que era todo lo que habían recibido por la venta de su propiedad. Cuando Ananías presenta la donación, Pedro lo confronta diciéndole: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y quedarte con parte del dinero? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y después de venderlo, ¿no estaba bajo tu control? Nos has mentido no solo a los hombres, sino a Dios. Acá yo me imagino, esta es una hipótesis mía, que Pedro le estaba diciendo cuál era la necesidad de mentir,
Nadie te había pedido una cifra en específico. Era tu dinero, tú decidías cuánto dar. ¿Por qué mentir? Es importante destacar que Pedro no sabía por sí mismo lo que Ananías había hecho. Fue el Espíritu Santo quien se lo reveló. Le reveló la verdad de lo que estaba sucediendo para que éste lo confrontara. Este es uno de los mayores testimonios de cómo el Espíritu Santo obra en sus creyentes. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él nos guía, nos capacita y nos revela verdades que no podemos ver con nuestros ojos humanos. Nos da revelación. Pedro, lleno del Espíritu, discernió el engaño de Ananías, demostrando cómo el Espíritu Santo nos capacita y nos invita a caminar en la verdad para que podamos confrontar el pecado, haciéndolo con sabiduría y autoridad. Más tarde, cuando Safira, que era la esposa, llegó, repitió la misma mentira y también cayó muerta. Este evento causó un gran terror en toda la iglesia y en los que oyeron lo que había sucedido. La historia de Ananías y Safira también nos enseña sobre la dinámica en las relaciones de pareja. Safira tuvo la oportunidad de actuar con integridad y decir la verdad, pero eligió respaldar la mentira de su esposo. Esto nos recuerda que como pareja tenemos el poder de influirnos mutuamente para bien o para mal. En lugar de ser un apoyo espiritual, Safira se convirtió en cómplice del pecado de Ananías. Como esposos y esposas, debemos esforzarnos por ser influencia positiva, edificarnos mutuamente y exhortarnos a vivir en obediencia a Dios. Somos llamados a ser una sola carne, trabajando juntos para buscar la voluntad de Dios y honrarle con nuestras decisiones, y no a convertirnos en piedra de tropiezo de nuestra pareja. En esta historia vemos que Ananías, después de ser confrontado, cae en muerte y luego su esposa, al preguntarle lo mismo y reafirmar la mentira, tiene el mismo final. Esto nos plantea un aspecto fundamental de la naturaleza de Dios, su santidad y su llamado a una vida íntegra para quienes le siguen. El relato de Ananías y Safira no solo nos muestra la gravedad del pecado en el contexto de la iglesia primitiva, sino que también ilustra la necesidad de establecer una base sólida de verdad y pureza en la comunidad de los creyentes. En estos tiempos, la iglesia estaba naciendo y Dios estaba manifestando su poder de forma extraordinaria. Los milagros, las señales y la unidad entre sus creyentes no eran solo testimonios de su amor, sino que también era un recordatorio de que Él es santo y no tolera el pecado de su pueblo. El castigo de la mentira y el engaño de Ananías y Safira terminó con la muerte de ellos, demostrando que Dios no estaba dispuesto a permitir que algo tan destructivo como la hipocresía y la desobediencia se infiltraran en la comunidad que estaban levantando para reflejar su carácter. En la Biblia vemos numerosos ejemplos donde Dios castiga con la muerte cuando hay desobediencia directa y deliberada. Esto no es porque Dios sea injusto o cruel, sino porque su santidad exige justicia y el pecado trae consigo consecuencias inevitables. Romanos 6:23 nos recuerda, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos muestra tanto la gravedad del pecado como la inmensidad de su gracia en Cristo. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas? Primero, la iglesia primitiva nos enseña que la generosidad y el amor son frutos de un corazón que ha sido transformado por Dios
y no por una obligación. Dar a los demás debe ser un acto voluntario motivado por la gratitud y la compasión que hemos recibido de Dios. Segundo, la historia de Ananías y Zafira nos advierte sobre el peligro de buscar la aprobación de los hombres en lugar de la de Dios. No se trata de cuánto demos, sino de la sinceridad de nuestro corazón cuando damos. Tercero, Dios ve más allá de nuestras acciones externas. Se recuerda que les decía en el mensaje anterior que Dios conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Él nos llama a vivir en integridad. Cuarto, el Espíritu Santo obra en nosotros, revelándonos la verdad y guiándonos para caminar en santidad. 5. En nuestras relaciones, especialmente en el matrimonio, debemos ser un apoyo mutuo para caminar en santidad y obediencia, evitando caer en la tentación de encubrir el pecado. Preguntas para reflexionar. ¿Estoy viviendo con integridad en mi relación con Dios y con los demás? ¿Doy con sinceridad y gratitud o busco solamente el reconocimiento del hombre? ¿Soy una influencia positiva para mi pareja y para quienes me rodean? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo revele áreas de mi vida que necesitan ser transformadas? Y de ser así, ¿estoy dispuesto a dejarme ser transformado? Oramos. Señor amado, gracias por hablarnos a través de tu palabra el día de hoy. Hoy reconocemos que muchas veces hemos buscado la aprobación de los hombres en lugar de vivir para agradarte a ti. Perdónanos por nuestras fallas, por nuestras mentiras y por las veces que hemos dejado que el orgullo y la hipocresía gobierne nuestras acciones. Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes con tu presencia, que nos reveles la verdad y nos guíes para caminar en integridad y santidad. Como parejas, enséñanos a ser un apoyo mutuo, a exhortarnos con amor y a caminar juntos en obediencia a tu voluntad. Queremos vivir vidas que te glorifiquen y reflejen tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Que la historia de Ananías y Zafira sea un recordatorio constante de la importancia de la integridad, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestras relaciones. Vivamos de manera que honremos a Dios y permitamos que su Espíritu Santo nos guíe en todo momento, revelando su verdad y transformando nuestros corazones. Que seamos siempre los mismos, en público y en privado. Que tengas un hermoso y bendecido día.